Bueno, es difícil estimar cuántas mujeres hay diagnosticadas de endometriosis en Orense. Sí que un poco el bagaje que vamos teniendo de los últimos años, desde el 2016, que fue cuando se puso en marcha la consulta, ha ido aumentando el número de primeras citas, y en el año 2019 hubo 85 pacientes como primeras veces en la consulta de endometriosis y en torno a 235 o 240 sucesivas. Siempre en la endometriosis hay muchas pacientes que están sin diagnosticar, porque uno de los principales problemas que tenemos es que en muchas pacientes no sintomáticas el diagnóstico es muy tardío y puede haber muchas pacientes que estén infradiagnosticadas. Bueno, el problema de la endometriosis principalmente es que es una enfermedad de causa desconocida, con lo cual los tratamientos que podemos plantear o la prevención que podemos hacer pues es muy compleja, porque entran muchos factores y de la mayor parte de ellos los desconocemos. Yo creo que el principal reto, por una parte, es identificar pronto, lo antes posible, a aquellas mujeres que puedan tener endometriosis. Y desde el punto de vista de las pacientes, a mí una de las cosas que más me preocupaba cuando se puso en marcha la consulta de endometriosis es el asesoramiento reproductivo en pacientes con endometriosis, porque va a ser mujeres que con probabilidad no despreciable van a tener problemas para conseguir embarazos, y con el retraso en la maternidad que está habiendo desde el punto de vista social, muchas veces nos encontramos con que las más perjudicadas van a ser aquellas mujeres que tienen endometriosis. Bueno, yo creo que de hecho un poco la toma de conciencia que hemos tenido tanto a nivel social como profesional sobre la endometriosis se ha producido en estos últimos 20 años. Antes se diagnosticaba casi siempre después de un proceso quirúrgico o bueno, ya cuando se había hecho el tratamiento definitivo, y en estos últimos 20 años lo que ha cambiado es el conocimiento de lo que es la enfermedad, de la variabilidad que hay dentro de las mujeres que presentan endometriosis, y yo creo que una mayor sensibilidad de todos los profesionales que tratamos esta patología. Bueno, a mí me parece que las asociaciones habéis tenido y tenéis una labor muy importante en cuanto a visibilizar la enfermedad. A día de hoy, cualquier mujer que pueda sospechar que tiene sintomatología implicada o relacionada con la endometriosis, el primer sitio donde va a ir es a internet, y muchas ocasiones lo primero que va a tener es contacto, antes que con un profesional sanitario, pues con por redes sociales o con vosotras como asociación. Creo que esa labor, y también un poco la de ponernos a los profesionales delante del espejo sobre qué preocupaciones son las que vosotros como personas que padecen una enfermedad es vuestro sistema de prioridades, o las preocupaciones que tenéis, que no siempre tienen que ser las mismas que nosotros como médicos vemos prioritarias. Y entonces probablemente tenga más sentido enfocar la enfermedad desde el punto de vista de la mujer que la padece, no tanto desde el profesional que la va a tratar. Bueno, yo creo que la administración sí que es cierto que en los últimos años apuesta porque exista por lo menos consultas específicas sobre la endometriosis en muchos centros a nivel nacional y a nivel gallego también. A mí me parece interesante que existan consultas específicas manejadas por un grupo estable de profesionales que tengan cierta sensibilidad hacia la endometriosis, porque va a mejorar la percepción de las mujeres que tienen endometriosis. Siempre tener una continuidad en qué médico te está viendo o qué propuestas se hacen de forma colectiva, y que no sea cada vez una carga. A partir de ahí, bueno, pues claro, como todas las patologías, el que la sufre tiene sensación de que se podría hacer mucho más, y es posible que desde el enfoque quirúrgico o desde las unidades multidisciplinares sí que fuese interesante que cada comunidad tuviese un centro específico, pero yo creo que, bueno, que los primeros pasos son sencillos de establecer, y la administración sí que tengo la sensación que en los últimos años ha ido un poco en esa dirección.
Respecto a la investigación, sí que es cierto que la endometriosis, como es una enfermedad muy enigmática y muy compleja porque intervienen muchos factores, aparte de los hormonales y ginecológicos, todos tenemos claro la implicación tan importante del sistema inmunológico en la endometriosis, y sí que existen muchísimas publicaciones y mucha investigación a nivel internacional, a pesar de que lo cierto es que ni un diagnóstico definitivo ni un tratamiento curativo se ha conseguido, ni de momento se vislumbra que vaya a conseguirse. A nivel ya local de Galicia, no tengo constancia de ningún grupo que esté dedicándose a investigación específicamente sobre la endometriosis. Sí que hay ciertas líneas de investigación a nivel de, bueno, pues de biología molecular o de ciencias básicas que probablemente tengan aplicabilidad en lo que pueda ser un futuro diseño de tratamiento o terapéuticos sobre la endometriosis, pero específicamente grupos dedicados a la investigación de la endometriosis no me consta que haya. Bueno, la atención primaria, como en todo, es uno de los pilares sanitarios básicos que va a acompañar a la mujer a lo largo de todas sus fases vitales, y la vivencia de la endometriosis es una fase vital bastante larga, mientras la vida reproductiva de la mujer sigue funcionando. Por tanto, tanto el médico de atención primaria como la enfermería de atención primaria van a ser agentes que son muy interesantes, porque van a tener que aplicar a veces medicaciones o hacer seguimientos incluso posquirúrgicos, y yo creo que es un escalón donde sí que las mujeres con endometriosis, en todo el proceso que las va a acompañar hasta el fin de su vida reproductiva, en muchas ocasiones van a hacer, van a tener necesidad de asistir, de acudir a atención primaria. Respecto al tema de la formación, probablemente se debiera hacer, cíclicamente, sesiones conjuntas para refrescar un poco la existencia de la endometriosis y qué síntomas debiéramos estar alerta. Pero bueno, yo también creo que tanto en los médicos de atención primaria, pues su formación durante la residencia suelen ser conocedores de lo que es la endometriosis, y las enfermeras de atención primaria también. A día de hoy, casi yo creo que en todos los hospitales, cuando se hace el planteamiento de tratamiento en endometriosis complicadas, suele ser un abordaje multidisciplinar, desde el radiólogo, que tiene que estar especializado, o el ecografista ginecológico, que tiene que hacer una valoración específica en mujeres con endometriosis, hasta los urólogos, los cirujanos generales, por supuesto los ginecólogos, cuando va a ser un abordaje quirúrgico. Además del abordaje quirúrgico, otras estrategias terapéuticas, como son el manejo del dolor. En muchas ocasiones necesitamos o tenemos pacientes compartidas con la unidad del dolor, que está a cargo del servicio de anestesiología. Y también, aunque dentro del sistema público no está tan desarrollado, pero la actividad, por ejemplo, de los fisioterapeutas y rehabilitadores, médicos rehabilitadores, podría ser interesante en algunos casos muy concretos de endometriosis severa o después de cirugías complicadas sobre la endometriosis.